minutos, 8 minutos, estaba en la Clínica Norte en cirugía. Acabo de llegar aquí a mi casa y bueno, esa fue la demora. Entonces, montemos la charla, por favor. Dos segunditos, doctor, qué pena. Bueno, tranquilo, Robert. Bueno, muchachos, claro, ya está en modo presentación. Fíjese, esta charla me la montaron unos compañeros de ustedes cuando estaban haciendo el internado. Ahí está Bernardo Durán, que es de Unipamplona, ahorita trabajando con nosotros en la Clínica Norte. Entonces, bueno, es un tema hoy día y siempre ha sido de mucha actualidad. ¿Por qué? Porque el manejo no es tan fácil, es cambiante, hablando de pancreatitis aguda grave. Entonces, significa o ejerce sobre el cirujano un reto importante. Con el advenimiento, tiene muchas causas. Hoy día con el advenimiento de la endoscopia terapéutica, que la estamos haciendo ya desde hace rato, la famosa CEPRE o IRCP, con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica,
para tratar cálculos residuales o para tratar cálculos impactados en el esfínter de Oddi que causan pancreatitis, o la extracción de cálculos mediante este método endoscópico ha generado como principal complicación una pancreatitis aguda que en muchos casos puede ser mortal. Entonces, vamos a ver cómo identificamos esta enfermedad y cómo la manejamos. Entonces, siguiente. Por definición, una enfermedad inflamatoria tiene una presentación clínica variable y una morbimortalidad importante. ¿Cuándo hablamos de morbimortalidad importante? Cuando la pancreatitis es grave. Vamos a ver cuándo es grave la pancreatitis más adelante. El 20% aorta, pero afortunadamente, fíjese, ese 20%, solo un 20% adopta un curso evolutivo grave y la mayoría de las pancreatitis afortunadamente cursan con una evolución muy leve. Y este 20% pues, de pancreatitis grave cursa con sepsis, distrés respiratorio y falla orgánica múltiple y tiene una mortalidad muy elevada. Afortunadamente, solo ocupa el 20% de la totalidad de la presentación de las pancreatitis agudas. Bueno, siguiente. Epidemiológicamente hablando, tiene una incidencia considerable como cuadro abdominal agudo y esto son estadísticas norteamericanas, puede ser la segunda causa después de la apendicitis, ¿no? Nosotros acá tenemos como primera causa de abdomen agudo en nuestros hospitales, y ustedes se van a dar cuenta, apendicitis aguda, y la segunda es la colecistitis aguda. Pero de todas maneras sí ocupa un lugar en frecuencia de nuestros motivos de consulta a los servicios de urgencias de clínicas y hospitales. La frecuencia entre 17 y 28 casos cada 100.000 habitantes, estadística norteamericana, 0,5 a 1,5% de todos los ingresos hospitalarios. Las edades comprendidas entre 50 y 75 años y una severidad que oscila entre el 20 y el 25%. Lo que decimos, la pancreatitis aguda grave está entre el 20 y el 25%, con una tasa de mortalidad en pancreatitis aguda grave elevada de un 30% en casos severos. Bueno, siguiente. Esto es historia, ¿no? En realidad, pues una vez se vale de la historia para recordar quiénes fueron aquellos personajes médicos que describieron por primera vez estos casos de pancreatitis aguda. Está Reginald Heber Fitz, 1843-1913, patólogo, Boston, y en el 1889 definió 7 casos de pancreatitis hemorrágica, 21 casos de pancreatitis supurativa y 15 casos de pancreatitis gangrenosa. Y este otro señor, Berkeley Moynihan, en 1925, dijo que la pancreatitis aguda es la más temible de todas las calamidades en relación a vísceras abdominales, hablando de la pancreatitis aguda grave. Bueno, siguiente. Todo esto, pues pasémoslo, esto es fisiopatología, ya voy a resumir en una gráfica siguiente la fisiopatología de la pancreatitis. Siguiente, aquí, vamos a ver, esta es una gráfica que a mí me gusta mucho y que pues resume básicamente cuál es el origen de la pancreatitis aguda en nuestro medio. Fíjense que ahí está la vesícula biliar, la vía biliar, el colédoco. Acuérdense que el colédoco anatómicamente es un colédoco suprapancreático, un colédoco retropancreático y un colédoco intraduodenal. Y si ustedes ven, termina en lo que nosotros llamamos el esfínter de Oddi, y allí hay una confluencia generalmente anatómicamente con el canal pancreático, que es el canal de Wilson o el conducto de Wilson. Cuando un cálculo se impacta en el confluente biliopancreático, como ustedes están viendo ahí, cuando hay un canal común anatómicamente predispone
a el inicio de una pancreatitis aguda. Entonces, el inicio, la fisiopatología de una pancreatitis aguda es la obstrucción. Y la obstrucción a nivel de la confluencia de la vía biliar y del conducto de Wilson. Cuando hay un canal común, se impacta un calculito y eso genera un aumento de presión a nivel de los canalículos, tanto biliares como del canalículo pancreático, y esta presión a nivel del canalículo pancreático, pues produce ruptura de los canales pancreáticos, y al haber una ruptura se liberan unas enzimas pancreáticas que inicialmente se liberan en forma de zimógenos o enzimas inactivas que se activan durante su liberación, y estas enzimas son proteolíticas y empiezan a producir daño vascular y daño en los tejidos, y todo esto pues va a iniciar toda esta cascada de acontecimientos que puede terminar en una pancreatitis grave, hemorrágica, en ese 20% de las pancreatitis que son graves y que van a llegar a una falla orgánica múltiple, pasando por coagulopatía, pasando por falla, distrés respiratorio, etc. Esperen un momentico, muchachos, que me están llamando, me disculpan, me están llamando aquí urgencias. Aló. Bueno, sí, señora. Qué pena, doctor Pérez. Habla la familiar de la señora Gloria. Sí. La que le hizo lo de la... Sí, sí, sí. Es que estoy ocupadito ahorita. Estoy en clase con los estudiantes. ¿Es algo urgente? Sí, pues es que le envié una foto. Lo que pasa es que ella fue al Pues urgente no creo, ya después de tanto tiempo de operada. en la parte del ombligo. Sí. Cuando me responda, pues cuando vea cuando termine clase, listo. Bueno, sí, señora. Hasta luego. Ahí debe ver. Discúlpeme un minutico. Bueno, es una paciente que operamos de una ventración. Bueno, entonces la causa inicial de todo esto es esta, obstrucción. Generalmente el 80% de las pancreatitis agudas en nuestro medio son de origen biliar. En nuestro medio, el 80% de las pancreatitis agudas son de origen biliar. ¿Y cuál es la causa? Cálculo obstruyendo a nivel de la confluencia de la vía biliar y de la vía pancreática, del conducto de Wilson. Entonces, es importante que ustedes sepan que el origen de la pancreatitis es obstrucción. Bueno, siguiente. Entonces, hay otras causas. Ya les dije que el 80% son pancreatitis de origen biliar. O sea, cálculos impactados a nivel del esfínter de Odell en el confluente biliopancreático. Pero fíjese que fármacos pueden producir pancreatitis aguda, los salicilatos, el paracetamol. Todo esto tenemos que interrogarlo cuando la pancreatitis no es biliar, en pacientes que llegan con hiperamilasemia, con dolor epigástrico, con clínica de pancreatitis y que no tiene cálculos ni la vía biliar dilatada, pues tenemos que, dentro de la historia clínica, empezar a preguntar qué es lo que está pasando y cuál puede ser el motivo desencadenante. Entonces, los fármacos pueden ser motivo para generar una pancreatitis aguda: salicilatos, paracetamol, fármacos citotóxicos, la L-asparginasa, los corticoides, fíjese, los corticoides, tratamiento con corticoides, con inmunosupresores como la azeatropina, las tiazidas, diuréticos, el ácido valproico, que es un anticonvulsivante, la tetraciclina y la eritromicina. Ténganlo en cuenta como origen de pancreatitis. Aquí están
El 80%, como dije, que son la obstrucción periampular por cálculos biliares, pero también puede haber quiste de colédoco, obstrucción del conducto pancreático, anomalías congénitas del páncreas, el páncreas divisum y la duplicación intestinal. Infecciones, fíjese que puede haber, la pancreatitis puede ser causada por infecciones como el virus de Epstein-Barr, el sarampión, el virus del sarampión, paperas, rotavirus, citomegalovirus, influenza, rubeola, hepatitis A, B y E, micoplasma, leptospira, malaria, ascaridiasis y criptosporio. Siguiente. Trauma. El trauma es importante tener en cuenta traumas cerrados abdominales. Los pacientes que generalmente llegan con heridas, traumas cerrados por cachos de motocicleta, que se clavan el cacho sobre el epigastrio y este ejerce una fuerza hacia adentro y la columna, el páncreas queda entre la columna y el cacho de la bicicleta, por decirlo así, y se fractura el páncreas. Es importante en estos pacientes que llegan con esas cicatrices, con esas heridas por cacho de motocicleta o traumas cerrados contundentes a nivel del epigastrio, pensar en que este paciente puede tener un trauma pancreático. Y lo que tenemos que pedirle es unas amilasas. Si hay una hiperamilasemia 3 veces el valor de lo normal, podemos pensar que se está gestando o se está generando una pancreatitis por un trauma pancreático. Eso no lo podemos descartar si tenemos un trauma en epigastrio contundente. Fíjese que aquí estamos hablando también de la colangiografía retrógrada endoscópica. La colangiografía retrógrada endoscópica hoy día se constituye en una causa muy importante de pancreatitis aguda y la hacemos todos los días en nuestro medio. En el hospital se están haciendo colangiografías retrógradas endoscópicas prácticamente todos los días y es una de las principales causas de pancreatitis hoy día. Está aumentando esto en relación con la colagio retrógrada endoscópica. ¿Y qué es lo que pasa? Al canalizar la papila de Vater antes de hacer la papilotomía, ellos, los endoscopistas, introducen una cánula, ¿sí? Y esta cánula, a través de esta cánula infiltran medio de contraste y a veces no canalizan el conducto biliar, sino canalizan específicamente el conducto pancreático. Entonces, inyectan el medio de contraste a una presión exagerada y esto puede producir, por el aumento de presión sobre la pared del conducto pancreático, el inicio de una pancreatitis aguda. Entonces, tenerlo en cuenta como causa importante de pancreatitis aguda hoy en día, la colangiografía retrógrada endoscópica. Las metabólicas, fíjese, hay deficiencia de alfa-1 antitripsina, la hiperlipidemia y la hipercalcemia, sobre todo la hiperlipidemia o la dislipidemia, sobre todo la hipertrigliceridemia. El paciente que llega con una clínica de dolor abdominal en epigastrio, dolor en banda irradiado al dorso, vómito, intolerancia a la vía oral, le toman generalmente obeso, le toman unas amilasas y tiene amilasas 3 veces por encima de lo normal, pero le toman una ecografía y no hay cálculos en la vesícula ni dilatación de la vía biliar, o sea que es una pancreatitis no biliar. Pensemos en que este paciente puede tener una hipertrigliceridemia como causa de pancreatitis. Entonces, nos van a decir cuando le mandamos los exámenes de laboratorio, la bacterióloga nos va a decir que tiene un suero lechoso o un suero quiloso. Entonces, a este suero hay que hacerle un examen de triglicéridos, una cuantificación de triglicéridos, y ahí es cuando vamos a ver que los triglicéridos están severamente elevados. Están por encima de 1000, de 2000, hemos visto triglicéridos. Y entonces, esta es la causa de la pancreatitis aguda. El manejo en estos casos es médico. Toxinas como el escorpión, serpientes tropicales, pues también pueden producir pancreatitis, misceláneas inflamatorias y sistémicas, pancreatitis por realimentación, síndrome urémico, hemolítico, síndrome de Reye, enfermedad de Kawasaki, etc. Fíjense que las causas son múltiples, pero todas estas causas ocupan solo un 20%. Acuérdense que el 80% es de origen biliar. Bueno, siguiente. Siguiente.
Siguiente, dale. Eso es parte de la fisiopatología. Vamos en el cuadro clínico, que es importante. Entonces, ¿cómo se presentan estos pacientes? Estos pacientes llegan a nuestros servicios y el principal síntoma de la pancreatitis aguda es el dolor. Tengan en cuenta que no hay pancreatitis sin dolor. La mayoría, se presentan pancreatitis indoloras, como vamos a ver, pero la mayoría de los pacientes tienen dolor, ¿sí? Y el dolor es referido en la mitad superior del abdomen, es un dolor persistente, intenso, irradiado en banda hacia los flancos y náuseas y vómitos. Otro síntoma característico de la pancreatitis, casi dijera yo que en pancreatitis, si no hay vómito, no hay pancreatitis, es el vómito. El vómito es muy característico como síntoma en el diagnóstico de la pancreatitis, y el dolor referido a epigastrio, irradiado en banda, irradiado al dorso, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la clínica también nos describe la posición maometana, que es la posición antálgica con el paciente con las manos en el abdomen y doblado hacia adelante. Esta posición maometana en un paciente que encontremos en urgencias con un dolor epigástrico nos puede decir posiblemente este paciente tiene una pancreatitis aguda. Entonces, tener en cuenta eso. Puede haber ictericia, como dice aquí en rojito en la parte izquierda, en el cuadro rojo de la parte izquierda, puede haber ictericia, y esta ictericia pues, puede ser por el cálculo que está impactado en el confluente biliopancreático que está produciendo una ictericia con coleocolitiasis persistente. Y fíjense que aquí hablan de la pancreatitis indolora, que es poco frecuente, de todas maneras se puede ver en pacientes bajo diálisis peritoneal o post-trasplantados de riñón. Siguiente. Entonces, datos clínicos también que son importantes como signos de alarma. El paciente con una pancreatitis aguda lleva severamente deshidratado. Se considera la pérdida de líquidos al tercer espacio, al ilio, intraluminal, pues en las asas intestinales, y la pérdida como ascitis pancreática de líquidos importante, como si fuera, se calcula más o menos los líquidos como si se tratara de una quemadura grave. Entonces, el manejo de líquidos es importantísimo, la hidratación, la sacada del shock de este paciente hipovolémico en el manejo y en la terapéutica de la pancreatitis. Importante, como vamos a ver más adelante. Taquicardia, obviamente es un paciente que llega con dolor y deshidratado, hay taquicardia, puede haber agitación, confusión, oliguria por el bajo gasto que se presenta, hipotensión por la pérdida del tercer espacio tan grande que tiene este paciente y genera hipotensión y oliguria, y ausencia de mejoría clínica en las primeras 48 horas. Y ahí en la parte superior derecha de sus pantallas vemos estos signos, que son el signo de Gray-Turner y de Cullen. Afortunadamente estos pacientes ya no los vemos con mucha frecuencia. Los vi yo pues empezando mi trasegar en la carrera de medicina como estudiante en los años 70s y 80s del siglo pasado. De residente, si acaso lo vi una vez, fue mucho. Y esto significa, estos signos, el de Gray-Turner, que es el primer cuadrito que vemos ahí en la esquina de la derecha, que es los hematomas esos y equimosis en los flancos, y el de Cullen, que es la equimosis periumbilical, como ustedes ven. Y fíjese ese abdomen todo distendido, posiblemente con una ascitis pancreática hemorrágica severa. Estos eran los pacientes que nos llegaban a nosotros en el siglo XX, cuando yo era estudiante y residente. En realidad llegaban con pancreatitis graves, ese 20% de pacientes con pancreatitis grave, y pues en realidad el pronóstico ya en un paciente que llega con estos signos es un pronóstico muy malo, una pancreatitis aguda severa, generalmente una pancreatitis necrohemorrágica, que muy posiblemente este paciente el resultado va a ser su fallecimiento. Siguiente. La clasificación, pues fíjese, entonces ahí hay varias clasificaciones. Esta es una de ellas: pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada, pancreatitis aguda grave y pancreatitis aguda crítica.
Esta es una de las muchas clasificaciones. Vamos a ver la más importante, que es la de Atlanta más adelante. Siguiente. Y esta es la clasificación de Atlanta, que fíjese que ya ha estado modificada, la que utilizamos pues hoy en día. Primero Atlanta 1993 como pancreatitis leve y pancreatitis grave. La pancreatitis leve sin fallo orgánico ni complicaciones sistémicas, que es la mayoría de las pancreatitis, y la grave cuando hay fallo orgánico y complicaciones locales, con necrosis, absceso o pseudoquiste. Pero fíjese que en la revisión de 2013, la clasificación de Atlanta es leve, moderadamente grave y grave, siendo la leve una pancreatitis sin fallo orgánico múltiple y sin complicaciones locales ni sistémicas, que es la más frecuente, y una moderadamente grave con fallo orgánico transitorio y complicaciones locales sistémicas sin fallo orgánico persistente, y la grave que ya es con fallo orgánico persistente. Y aquí definen qué es fallo orgánico transitorio. Entonces, el fallo orgánico transitorio, ahí lo vemos en la letrica pequeña de abajo, dice fallo orgánico transitorio cuando dura 48 horas este fallo orgánico y es reversible. Y el fallo orgánico persistente es cuando es una duración mayor de 48 horas y no revierte este fallo orgánico. ¿Y cuál es el fallo orgánico? Cuando empiezan a fallar pues, los sistemas. Empieza a fallar el riñón, una falla renal, empieza a fallar falla respiratoria, falla de la coagulación, falla hepática. Y pues el pronóstico en estos casos pues empeora. Siguiente. Entonces aquí está nuevamente algo para recordar. Cuando signos, diría yo, de gravedad, ¿no? Cuando la presión arterial, la hipotensión, cuando la presión arterial sistémica está, la presión arterial está menos de 90 milímetros, la sistólica, o disminución en 40 milímetros de la presión arterial sistólica basal con signos de hipoperfusión tisular. Y fíjese el lactato, obviamente hay acidosis metabólica. ¿Y por qué hay acidosis metabólica? Por hipoperfusión, por hipovolemia. Entonces habrá hipoperfusión y fíjese que el lactato está mayor de 3 milimoles por litro y también tener en cuenta la saturación de oxígeno venosa central que puede estar menos de 70%. Falla respiratoria, cuando la presión arterial de oxígeno está menos de 60 milímetros de mercurio, la basal, sin oxígeno suplementario y la PAFI, o sea, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno está por debajo de 300. Y el fallo renal agudo, que también se presenta en el fallo orgánico, cuando hay un incremento de la creatina basal por encima de 2 o una disminución del flujo urinario, o sea que hay oliguria, cuando está el flujo urinario menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por 12 horas. Eso ya es oliguria. Acuérdense que el flujo normal es 1 cc por kilo por hora y cuando está por debajo de 0.5 en 12 horas persistentes, pues ya hay oliguria y puede ser un signo ominoso y puede ser un signo de alerta, de alarma, donde esta paciente puede estar entrando en una falla orgánica múltiple, una falla renal. Bueno, siguiente. El diagnóstico, pues el diagnóstico lo hacemos por los datos clínicos compatibles, por los datos del laboratorio y por los datos radiológicos compatibles. Lo importante, y no me cansaré de decirles, que a estos pacientes hay que hacerle una muy buena historia clínica. La historia clínica es importante porque vamos a tener en cuenta la causa de la pancreatitis y vamos nosotros de esta manera a actuar de acuerdo a. Entonces, dolor abdominal, predominantemente en epigastrio como dato clínico, náuseas y vómitos, fíjese, siempre náuseas y vómitos en pancreatitis. Lo que yo le digo, una pancreatitis rara vez no da vómito. Dolor y vómito con náuseas son signos importantísimos para el diagnóstico y el dolor en epigastrio irradiado en banda hacia el dorso, hacia la espalda. En un 5 a 10% de los casos no presentan dolor abdominal, pero estas suelen estar ligadas a cirugías abdominales o casos en los que el paciente presenta un cuadro de shock. Generalmente no es así, generalmente dolor y vómito.
Fíjense los datos de laboratorio importantísimos. Simplemente pidámosle amilasa o lipasa. La amilasa pues, se eleva en las primeras 24 horas y disminuye progresivamente hasta los 3 primeros días, y la lipasa empieza 24, 48 horas después y se eleva y persiste elevada por una semana. Siempre tener en cuenta que la hiperamilasemia, por ejemplo, si los valores normales en un laboratorio del hospital es de 150, tener una hiperamilasemia de 175 no indica una pancreatitis aguda. Tienen que tener en cuenta que la amilasa, para hacer un diagnóstico de pancreatitis aguda, por lo menos debe estar elevada 3 veces de lo normal, ¿sí? Y teniendo en cuenta ahora, obviamente, y conjuntamente el cuadro clínico del paciente. El cuadro clínico, como hace unas amilasas 3 veces por encima de lo normal, pues hace el diagnóstico de una pancreatitis. Y pues generalmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente hacemos el diagnóstico con una tomografía axial computarizada. No. De entrada, las pancreatitis agudas, nosotros en el hospital, ustedes se van a dar cuenta cuando empiece su internado, ahorita cuando estén rotando por cirugía, que el diagnóstico de la pancreatitis aguda del paciente que llega a urgencias con la clínica y con una hiperamilasemia como la descrita, pues le pedimos esa ecografía. La ecografía nos va a describir una vesícula con cálculos, nos puede describir una vía biliar dilatada por la obstrucción a nivel del confluente biliopancreático, y nos puede decir que hay edema pancreático y que puede haber líquido libre intraabdominal. Entonces, lo que nosotros pedimos inicialmente es una ecografía, sobre todo porque la ecografía es muy sensible para diagnosticar los cálculos de la vesícula. Es el método más sensible y más específico para hacer un diagnóstico de colecistitis aguda y colelitiasis. Y si tenemos una vesícula con cálculos y unas amilasas elevadas, pues podemos pensar que este paciente tiene una pancreatitis aguda de origen biliar. Entonces, el TAC lo dejamos no para el inicio de la enfermedad, sino para el control y seguimiento de la enfermedad, porque una pancreatitis aguda puede empezar como una pancreatitis leve, pero puede convertirse en una pancreatitis grave. Entonces, el TAC, las imágenes tomográficas tienen una clasificación, que es la clasificación de Baltasar, que es Baltasar A, B, C y D, y de acuerdo a esto, pues vamos a tener la progresión en gravedad de la pancreatitis. Baltasar A es un páncreas normal, el B es un páncreas engrosado edematoso, el C hay necrosis pancreática y el D pues ya hay necrosis más pseudoquiste pancreático o absceso pancreático. Entonces, el TAC pidámoslo no de entrada, pidamos una ecografía abdominal y el TAC lo utilizamos como seguimiento de la gravedad de la pancreatitis. Entonces, TAC abdominal más fiable, realizada entre el 4º al 10º día, fíjese que no es de entrada, permite el diagnóstico del 100% de la necrosis pancreática. ¿Y por qué permite el diagnóstico de la necrosis pancreática? Que es importante para medir la severidad de la pancreatitis. Acuérdense que Baltasar B es edema sin necrosis, Baltasar D ya es necrosis, pero uno tiene que medir no solo que sí hay necrosis, sino que cuál es el porcentaje de compromiso de la necrosis a nivel pancreático. Entonces está en el 20%, está en el 30%, está en el 50%. ¿Cuál es el compromiso necrótico isquémico del páncreas bajo TAC? Entonces, la necrosis se mide por la perfusión. ¿Sí? El TAC siempre pidámoslo con medio de contraste, ¿sí? Y el medio de contraste que no se capta a nivel pancreático, pues esto genera hipoperfusión y la hipoperfusión genera hipodensidades dentro de la imagen pancreática que nos hacen pensar en que es una necrosis y podemos medir el grado de compromiso porcentualmente de la necrosis pancreática. Bueno, siguiente. Entonces ahí vemos algunas imágenes del TAC, ¿no? Estas son pancreatitis graves. Estamos, en la mayoría de las veces estamos hablando de pancreatitis grave, en donde, bueno, la primera imagen a su izquierda, pues ahí está la flecha, hay un engrosamiento de la cabeza pancreática, ¿sí? Y fíjense que hay
hipodensidad, ¿sí? No hay una captación buena. Fíjense el hígado cómo se ve y cómo capta el medio de contraste ese tejido. Y el páncreas está hipodenso y engrosado. Y en la figura del centro, pues vemos una hipodensidad mucho más clara, ¿sí? En donde podemos distinguir que puede haber una necrosis pancreática. Y ya en la tercera figura vemos que hay una colección pancreática. Lo que ven arriba es la pared posterior del estómago y el estómago con medio de contraste y aire, y abajo, en relación con la pared posterior, ustedes van a ver la colección. Puede ser un pseudoquiste pancreático o puede ser un absceso pancreático. Y la flecha señala el cuerpo del páncreas hipodenso, muy seguramente comprometido por necrosis pancreática. Entonces, en este caso, en la tercera imagen, tenemos una imagen de una colección pancreática que puede ser un pseudoquiste pancreático, y una imagen que nos dice hay necrosis pancreática por falta de captación del medio de contraste en el parénquima pancreático, en el tejido pancreático. Bueno, siguiente. Otras imágenes en donde, fíjese, ahí también vemos las flechas, nos muestran en la imagen C y en la imagen B colecciones. Fíjese la relación que tiene la colección y el páncreas con la pared posterior del estómago. ¿Por qué es importante esta relación? Porque es que el tratamiento, como vamos a ver, del drenaje de estas colecciones es una cistogastrostomía endoscópica. O sea, entra el endoscopista por vía endoscópica, vía gastroduodenoscopia, llega al estómago, llega a la pared posterior que la ve abombada por esa colección que ustedes ven ahí, la pared posterior del estómago luce abombada, el endoscopista hace una punción y penetra a la cavidad de la colección, luego con un dilatador dilata y posteriormente pone un stent o un drenaje, una sonda, para que esta colección sea drenada por la boca o sea drenada al estómago. Entonces, es importante ver la relación anatómica que tiene la pared posterior del estómago con el cuerpo del pseudoquiste. Ustedes ven más en la figura B, ¿sí? Concéntrense en la flecha, es el pseudoquiste, y lo que está encima es el estómago que está aplanado, achatado, porque el pseudoquiste está comprimiendo la luz gástrica, pero lo que se ve ahí en directa relación es la pared posterior del estómago, y por ahí es donde entra el endoscopista para drenar el pseudoquiste pancreático o el absceso pancreático. Bueno, siguiente. Ahí está la característica posición del paciente con dolor, con pancreatitis aguda. Siguiente. Siguiente. Esa. Es importante esto, ¿por qué razón? Ustedes que van a estar en los servicios de urgencias, hay que inicialmente, a mí sí me gustaría, y lo hacen los internos y los residentes siempre, es identificar la gravedad de la pancreatitis. ¿Es una pancreatitis leve, según la clasificación de Atlanta, o es una pancreatitis grave? Porque el manejo es completamente diferente. La pancreatitis leve de origen biliar generalmente se maneja de una forma que es la mayoría de las pancreatitis que llegan a nuestro hospital, al Hospital Erasmo Meos, o es una pancreatitis grave. Entonces, para saber si es una pancreatitis grave, nos basamos en esta clasificación de Ransom, que es muy sencilla. Entonces, son los criterios de Ransom de pronóstico de gravedad para la pancreatitis aguda. Aquí la vemos, la pancreatitis aguda biliar, fíjense y enfóquense en la pancreatitis biliar, ¿sí? De la edad mayor de 70 años, leucocitos mayor de 18,000, glicemia mayor de 220, LDH mayor de 400 y transaminasa glutámica oxalacética. Esta es la primera valoración en las primeras 24 horas, mayor de 250. Si este paciente tiene 1 a 3 criterios de estos, es una pancreatitis leve. Pero si tiene más de 3 criterios, o sea, 4 criterios en adelante, es una pancreatitis grave. Entonces, es importante porque fíjese la relación que tiene con la mortalidad, la pancreatitis grave con criterios de Ransom
menores de 3, la mortalidad es muy baja, pero la pancreatitis grave, mayor de 6, con criterios de Ransom de 6, pues la mortalidad puede llegar a un 40%. Entonces, ¿qué hacer con el paciente con pancreatitis grave? Entonces ya vamos a ver, ahorita vamos a ver, pero lo primero es que hay que pensar que este paciente debe estar en una unidad de cuidado intensivo. Siguiente. Aquí están los criterios de Glasgow, también son muy parecidos, y los criterios de VISAP, ¿sí? Tienen en cuenta parámetros del Glasgow, tienen en cuenta la presión arterial de oxígeno, fíjense, menor de 60, la albúmina menor de 3.2, el calcio sérico, fíjense, la hipocalcemia por debajo de 8, los leucocitos, como los criterios de Ransom mayores de 15.000, enzimas pancreáticas como la AST, hepáticas como la AST mayor de 200, la LH mayor de 600 y la glucosa mayor de 150 en la uremia. Pues esos son otros criterios, otros puntajes que le podemos dar y podemos saber si la pancreatitis es grave o no. Lo mismo de esta clasificación de los parámetros del score de VISAP. Siguiente. Nosotros, en realidad, siguiente, no vemos ahí nada. Eso, nosotros en realidad usamos, y ahí no lo nombraron, usamos o los criterios de Ransom para que ustedes los tengan en cuenta, ¿sí? Y los lean y los relean para que los identifiquen. Acuérdense que Ransom son en las primeras 24 horas y en las otras 48 horas en donde se mide la saturación de oxígeno, el nitrógeno ureico, el descenso del hematocrito y la hemoglobina. Entonces es importante eso. De todas maneras, nos guiamos más por los criterios de Ransom y por el Apache 2. Un Apache 2, que eso sí ya lo hacen más en la unidad de cuidado intensivo mayor de 8, indica una pancreatitis grave y el pronóstico reservado. Complicaciones locales de la pancreatitis aguda, una necrosis e infección, absceso pancreático, fíjese, pseudoquiste, eso ya son Baltasar D, hemorrágicas, fístulas, ascitis, compresiones, disrupción del conducto pancreático. Esto de las hemorragias, de las fístulas, ya es cuando en la pancreatitis grave, que no responden al manejo médico en una unidad de cuidado intensivo con antibióticos, nutrición parenteral, etcétera, como vamos a ver ahorita, y que progresa la enfermedad, falla orgánica múltiple, y que progresa el porcentaje de necrosis pancreática, pues los cirujanos pues, decidimos hacer necrosectomías, ya sean necrosectomías endoscópicas o necrosectomías por laparoscópica, por vía retroperitoneal o necrosectomías abiertas. Y entonces en estos casos entramos a debridar todo el tejido pancreático necrótico y esto pues nos puede llevar a hemorragia, a fístulas, inclusive a la muerte. Siguiente. Siguiente. Entonces aquí vamos a ver ya pues por último cómo se maneja la pancreatitis aguda. Entonces yo voy a empezar por decirles cómo se maneja la pancreatitis aguda leve, que es la mayoría de nuestros casos. Pancreatitis aguda biliar leve es el paciente o la paciente generalmente que llega a nuestros servicios de urgencias con un dolor abdominal localizado en epigastrio, irradiado en banda al torso y con vómito, que le hacemos unas amilasas y las tienen elevadas, más de 3 de lo normal, y que le hacemos una ecografía y vemos que hay una colelitiasis solamente y que nos dice que no hay dilatación de la vía biliar y que nos dice que el páncreas está engrosado. Estos pacientes se califican como pancreatitis leve, no están choqueados, no llegan deshidratados, no llegan con Kuhle ni Grey-Turner, con esos signos semiológicos importantes en la pared abdominal, y estos pacientes tienen un Ransom menor de 3. Entonces estos pacientes los hospitalizamos, los hidratamos, le suspendemos la vía oral y
entre comillas, enfriamos el proceso inflamatorio pancreático con inhibidores de la bomba de protones. Si es necesario ponerle sonda nasogástrica, le ponemos sonda nasogástrica, le suspendemos la vía oral y hacemos un reposo intestinal y evaluamos a este paciente 24, 48 horas después y vemos que el dolor ha disminuido, que el vómito ha disminuido y que los signos vitales se encuentran estables, que no hay fiebre, que no hay leucocitosis, y entonces a estos pacientes a las 48, 72 horas les reiniciamos la vía oral y además los programamos para una colecistectomía laparoscópica. Esto es lo que generalmente hacemos en la misma hospitalización, lo llevamos a cirugía para extraerle la vesícula. Este es el caso más frecuente en nuestro medio de los pacientes con pancreatitis aguda, leve, y ustedes se van a dar cuenta que así es que lo manejamos en el Servicio de Cirugía General del Hospital Erasmo Meos. En la misma hospitalización, los casos de pancreatitis leve, lo llevamos a cirugía y le hacemos colecistectomía laparoscópica. Y pues en los casos graves, pues hay que tener en cuenta todo lo que vamos a ver ahorita en estas diapositivas. Entonces, primero, ¿cuáles son los objetivos? Limitar secreción exocrina del páncreas. Segundo, mantener el estado hídrico óptimo. Acuérdense que estos pacientes llegan en estado de shock, bajo gasto, deshidratados por el tercer espacio perdido. Detectar oportunamente complicaciones inmediatas y las que se presentan a largo plazo. Entonces, ¿cómo reponemos la volemia? Hay que restituir. Es importantísimo esto en las pancreatitis graves, ya el paciente que llega deshidratado, que llega con bajo gasto, que llega oligúrico, que llega con un diagnóstico de pancreatitis aguda, hay que restituir y mantener el volumen intravascular en las primeras 48 horas del ingreso del paciente y utilizamos, fíjese, lactato de Riger o solución de Harman, que es isotónica al plasma, o sea, utilizamos cristaloides y utilizamos hemoderivados, pero generalmente no lo hacemos. Esto de la albúmina humana no lo usamos en ningún caso. Ustedes van a ver que nosotros en el hospital usamos albúmina humana para el manejo de la pancreatitis. Control del dolor, importantísimo, porque el paciente llega con mucho dolor. Entonces hay que utilizar analgésicos. Suspender la vía oral, obviamente, primero. Suspender la vía oral. Este paciente, no, si le continuamos la vía oral, pues la vía oral y el alimento en el estómago y en el duodeno se constituye en un detonante de aumento de la secreción de estas enzimas pancreáticas que inicialmente son zimógenos y que se activan y que son proteolíticas y que van a aumentar el daño tisular. Entonces, por esta razón, obviamente, este paciente debe estar sin vía oral. Los analgésicos, pues debemos utilizar diclofenato o ketoprofeno, meperidina, podemos utilizar este opiáceo. Lo que no debemos utilizar es la morfina. ¿Y por qué no debemos utilizar más morfina en casos de pancreatitis? Porque puede producir un efecto adverso, porque puede producir espasmo del esfínter de Oddi, y usted sabe que pues, la génesis de la pancreatitis está ahí, en la obstrucción por cálculos en el esfínter de Oddi. Y si la morfina es espasmogénico a nivel del esfínter de Oddi, pues va a aumentar la gravedad de la enfermedad. Entonces, abstengámonos de usar morfina, podemos usar meperidina, podemos usar dipirona, podemos usar paracetamol, podemos usar diclofenaco, pero no utilicemos morfina y codeína. Bueno, sí, decompresión gástrica, fíjense, es importante. Estos pacientes llegan con un hilio importante, distensión de asas intestinales y del estómago con una gastroparesia, distensión gástrica severa. Entonces, pues a estos pacientes es mejor ponerles una sonda nasogástrica, obviamente una sonda vesical para controlar el gasto urinario, que en alguna es un reflejo indirecto del gasto cardíaco. A menos gasto urinario, pues el gasto cardíaco está disminuido, ¿sí? Y si mantenemos una volemia importante en este paciente, pues vamos a mejorar el gasto. Y de esta manera, pues va a mejorar el gasto urinario, el cual estamos monitorizándole con una sonda vesical. Acuérdese, la oliguria, menor de 0.5 centímetros por kilo por hora, es oliguria, y en este caso pues nos está diciendo que el paciente continúa hipovolémico, y todos estos criterios pues nos ayudan a mejorar la volemia y seguir hidratando mejor a este paciente. Siguiente.
Obviamente para la hidratación de estos pacientes y la restitución de líquidos es importante no coger venas periféricas. A mí me parece que es importante ya en la unidad de cuidado intensivo una colocación de un catéter venoso central. Podemos inhibir la secreción gástrica, que es importante. Al inhibir la secreción gástrica pues hay menos estímulo para la activación de las hormonas pancreáticas, que son proteolíticas y van a digerir tejidos normales. Entonces, podemos utilizar inhibidores de la bomba de protones. Entonces, suspensión de la vía oral, decompresión gástrica con sonda nasogástrica, aspiración de la sonda y bloqueo de la secreción gástrica. El bloqueo de la secreción gástrica lo podemos hacer con inhibidores de la bomba de protones, pero fíjese aquí hablamos y hablan de el único que hemos utilizado acá en nuestro medio y en el hospital es la somatostatina, que es un análogo de la hormona del crecimiento, y lo mismo el ocreótide, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Pues disminuye la secreción pancreática, pero no solo la secreción pancreática, disminuye todas las secreciones de tipo intestinal, incluyendo la secreción pancreática. Y al disminuir la secreción pancreática, pues se sobreentiende que disminuye la activación de estas enzimas pancreáticas que son el origen de la necrosis y el daño tisular. Entonces, pues podemos usar somatostatina. Lo que nosotros usamos en nuestro medio es inhibidor de la bomba de protones y sonda nasogástrica y suspensión de la vía oral. Hidratación, un catéter venoso central. Antibiótico-terapia. Es importante esto de cuándo dar antibióticos. No en todas las pancreatitis hay que dar antibióticos. Yo conozco protocolos de algunos hospitales en Bogotá, por ejemplo el Hospital San Ignacio, en donde pues, Bogotá de la Javeriana, pues se da antibióticos cuando se detecta una sobreinfección de la necrosis pancreática, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿y cómo hacen esto? Por una punción percutánea, aspiración y cultivo, y si se cultiva el germen, que generalmente es el E. coli, pues se empieza la antibiótico-terapia. Entonces, los antibióticos empíricos, sí hay sospecha de infección, tratar de hacer cultivo. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro medio? En nuestro medio le damos antibióticos sin hacer aspiración y cultivos. Podemos hacer hemocultivos, pero lo empezamos empíricamente. ¿Y qué antibióticos le vamos a dar? Entonces ahí están a su mano derecha los antibióticos que se pueden dar y cuáles son los mejores para utilizar en el caso de pancreatitis aguda. Los del grupo A tienen una baja penetración. La concentración pancreática no alcanza la concentración inhibitoria mínima de las bacterias presentes, y en ese grupo, fíjense, están aminoglucósidos, ampicilinas, cefalosporinas de primera generación. Entonces, estos antibióticos no los utilicemos porque tienen una baja penetración. El grupo B, una penetración moderada, ¿sí? Y estos son las cefalosporinas de tercera generación y las penicilinas de espectro ampliado. Yo recomiendo utilizarlos del grupo C, porque es los que tienen una alta penetración al tejido pancreático. Son los que se ha demostrado que llegan al tejido y por esta razón son potentes coadyuvantes en el tratamiento de la infección en la pancreatitis. Entonces, por su alta penetración, alcanzan concentraciones muy superiores a las concentraciones inhibitorias de las bacterias sensibles, y en este grupo se encuentran quinolonas, carbapenémicos y el metronidazol. Entonces, ¿qué usamos nosotros en pancreatitis aguda grave? Estos antibióticos, quinolonas, carbapenémicos o metronidazol. Generalmente carbapenémicos. En caso de necrosis pancreática demostrada, se sugiere prescribir, fíjese, el imipenem, que es un carbapenémico, o el meropenem, fluoroquinonona o metronidazol. Yo diría que como monoterapia podemos utilizar imipenem, ¿sí? O podemos usar como monoterapia fluoroquinona o como monoterapia metronidazol. Pero lo que más utilizamos nosotros en las pancreatitis graves por su alta penetración y que nos ha dado buen resultado son los carbapenémicos, o sea, el imipenem, el meropenem. Bueno, siguiente.
Es soporte nutricional. Todo esto es el manejo. Fíjate que el manejo es un manejo complicado, el manejo es un manejo multidisciplinario. El soporte nutricional nos debemos apoyar por las nutricionistas clínicas, ¿sí? Es importante saber que estos pacientes con pancreatitis breve, pues hay que suspenderles la vía oral, pero hay que alimentarlos. Y pues si ponemos el alimento con una sonda en el estómago, pues va a estimular las enzimas pancreáticas. Lo mismo si lo ponemos en el duodeno. Entonces, lo ideal es poner el alimento con una sonda en la primera asa yeyunal. Entonces, poner una sonda larga de yeyunostomía puesta a través de la nariz, ayudado endoscópicamente, y ponerla en la primera asa yeyunal para poder alimentar a estos pacientes. ¿Y qué alimentación le vamos a dar? Sí, fíjese que ahí dice elección. En el segundo párrafo del soporte nutricional, elección nutrición enteral por vía yeyunal. La nutrición parenteral está indicada si hay imposibilidad de administrar nutrición enteral o intolerancia a la regulación de la pancreatitis. O sea, primero, y esto son dogmas que nosotros los cirujanos utilizamos en el manejo nutricional de nuestros pacientes críticos, que si el tracto gastrointestinal del paciente está viable, no hay fístula, no hay obstrucción, no hay ilio, no hay diarrea, podemos utilizar la nutrición enteral como primera posibilidad. Y en el caso de la pancreatitis, pues la utilizamos, ¿sí? La nutrición enteral con una sonda puesta en la primera asa yeyunal, ¿sí? ¿Y qué alimentación vamos a dar? Vamos a dar fórmulas enterales de tipo elemental o monoméricas, o sea, las que están a base de dipéptidos o aminoácidos que se absorben muy fácilmente en las primeras asas yeyunales, y se le dan dipéptidos porque se rompe solo un enlace peptídico para su absorción. Acuérdese que los aminoácidos, para absorberse, se tienen que romper los enlaces peptídicos, las proteínas, quedar en aminoácidos y se absorben a través de la mucosa como aminoácidos. Eso es fisiología gastrointestinal. Entonces, si damos dietas elementales a base de dipéptidos o de aminoácidos, pues va a ser mucho más fácil desintegrar un solo enlace peptídico para formar que queden aminoácidos y se absorban con mucho más facilidad a nivel de la primera asa yeyunal. Entonces, recomendación 1A, la nutrición parenteral en las pancreatitis graves. La nutrición en las pancreatitis graves es mejor darlas por vía enteral si el tracto gastrointestinal es viable, y utilizar dietas o fórmulas enterales de tipo elemental. Nosotros utilizamos utilizamos, por ejemplo, el Alitrac es a base de glutamina, es un aminoácido que protege, no solamente sirve como nutrición, sino que protege la mucosa intestinal, ¿sí? La vellosidad intestinal, permite que no se atrofia, que eso es uno de los problemas graves de la nutrición parenteral, porque en la nutrición parenteral, como no se utiliza el tracto ni la vellosidad intestinal se atrofia, porque lo que no se usa se atrofia, y la atrofia de la mucosa en la nutrición generada por la nutrición parenteral, porque se está dando por una vena central y no por el contacto con la vellosidad intestinal, se atrofia la mucosa, y la atrofia de la mucosa va a generar paso de bacterias a través de la mucosa, y la reciben estas bacterias los linfáticos a nivel de la pared intestinal, y esto es lo que se llama la translocación bacteriana, y la translocación bacteriana va a generar sepsis en el paciente, y en un paciente con pancreatitis pues va a empeorar el pronóstico. Y la translocación bacteriana no solo genera sepsis, sino falla orgánica múltiple. E incluso la translocación bacteriana está dentro de las teorías de por qué se contamina una pancreatitis, cómo llegan las bacterias al páncreas. Entonces pueden llegar a través de la translocación bacteriana generada por atrofia de la vellosidad intestinal. Entonces, utilicemos la vía enteral, pero en la realidad estos pacientes
con pancreatitis aguda tienen un hilio severos y no toleran la nutrición enteral, y entonces en estos pacientes nos vemos obligados en la unidad de cuidados intensivos a utilizar la nutrición parenteral a través de catéter central. Y a medida que el hilio va disminuyendo, entonces vamos a usar la nutrición enteral con una sonda puesta en la primera asa yeyunal, y entonces se llama nutrición mixta. Llenamos los requerimientos nutricionales del paciente séptico crítico con nutrición enteral y nutrición parenteral. Y a medida que va mejorando el hilio del paciente y va mejorando la tolerancia a la nutrición enteral, pues vamos suspendiendo mejor la nutrición parenteral hasta quedar con nutrición enteral por sonda en estos pacientes y finalmente pues iniciar la vía oral. Eso sería el manejo nutricional del paciente séptico por una pancreatitis en la unidad de cuidado intensivo. Acuérdense que estos pacientes, las fórmulas pues son, primero estos pacientes se tienen que mantener con unas glicemias por debajo de 200, ¿sí? Y no son fórmulas hipercalóricas, se disminuye la cantidad de carbohidratos en estas fórmulas y se aumenta más bien la fórmula hiperproteica y a base de proteínas. O sea, generalmente ponemos en el paciente normal la dosis de proteínas es un gramo por kilo, y en los pacientes sépticos damos unas fórmulas hiperproteicas y podemos llegar a 2 gramos por kilo como fórmula proteica en estos pacientes. O sea, son fórmulas hiperproteicas, hipocalóricas. Mantener la glicemia por debajo de 200, esto está relacionado con menos complicaciones sépticas y con mejor evolución del paciente quirúrgico. Entonces, hay que tener en cuenta desde el punto de vista nutricional en el manejo del paciente crítico estas recomendaciones. Y por último, el drenaje percutáneo. No, por último no, porque también hay una opción quirúrgica al final en las pancreatitis graves, como les dije anteriormente. Y drenaje percutáneo. Entonces, ¿cuándo hacemos un drenaje percutáneo? Cuando hay abscesos pancreáticos o cuando hay pseudoquistes pancreáticos. Pero como les digo, la mejor opción para el drenaje de estos abscesos o pseudoquistes pancreáticos no es la vía percutánea, sino la vía endoscópica. Como les dije cuando vimos el TAC y la relación que tiene la pared posterior con el abombamiento que genera el pseudoquiste pancreático. Entramos a través del estómago, llegamos a la pared posterior endoscópicamente, puncionamos la pared posterior, llegamos a la transcavidad de los epiplones, donde está el pseudoquiste pancreático, ponemos un esteno, un dren, que genere el drenaje del pseudoquiste a la cavidad gástrica, y así se drenan. Eso sí, necesitamos un endoscopista avesado, un endoscopista con bastante capacidad y bastante experiencia para realizar este tipo de procedimientos, porque si no, pues los drenajes, pues sí los hacemos percutáneos, o inclusive lo podemos hacer laparoscópicos, lo podemos hacer por laparoscopia o por laparotomía. Pero también podemos utilizar, como dice aquí, el drenaje percutáneo. Pero fíjense ahí en el segundo ítem del drenaje percutáneo dice el drenaje endoscópico y dice un chulito, preferida. Eso es lo que preferimos nosotros. Drenaje endoscópico de los pseudoquistes pancreáticos y de los abscesos pancreáticos en las pancreatitis complicadas graves. Siguiente. Control de la presión abdominal, importante esto, ¿no? Hay una cosa que se llama hipertensión abdominal. Tenemos que primero empezar por las definiciones. ¿Qué es hipertensión intraabdominal? Cuando la PIA o la presión intraabdominal es mayor o igual a 12 milímetros de mercurio. ¿Y qué es síndrome de compartimiento abdominal? O sea, el SCA es cuando la PIA está mayor de 20 milímetros de mercurio. O sea, yo puedo tener hipertensión abdominal y no tener síndrome de compartimento abdominal. Entonces, el síndrome de compartimento abdominal se da cuando la presión intraabdominal está mayor de 20 milímetros de mercurio, con aparición de un paciente con con pancreatitis aguda grave y fallo orgánico. ¿Y qué significa esto de síndrome de compartimento abdominal?
como su nombre lo indica, es un síndrome compartimental. Entonces, ¿qué es lo que pasa con...? Se me está acabando, permitico que me está acabando la pila. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí, en el síndrome de compartimento abdominal hay un bajo gasto. ¿Y por qué hay un bajo gasto? Por el aumento de la presión intraabdominal y la presión que ejerce la presión intraabdominal sobre la cava. Entonces la cava se colapsa. Y acuérdense que la cava es el punto de entrada de la sangre venosa al ventrículo derecho, ¿sí? Para luego ser bombeada a través del ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Y si hay una disminución de la precarga, o sea, una disminución del volumen que entra por la cava al corazón, pues va a haber un bajo gasto. Y si hay un bajo gasto, pues hay una oliguria y se genera la falla renal, se genera la falla cardíaca y empieza la falla orgánica múltiple. O sea, un síndrome de compartimento abdominal se genera por compresión sobre la cava, bajo gasto, oliguria, falla cardíaca, falla renal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disminuir la presión. ¿Y cómo se trata esto? El síndrome de compartimento abdominal es una de las pocas indicaciones que queda hoy del abdomen abierto y de la bolsa de Bogotá. El abdomen abierto se utiliza en sepsis abdominal, pero la bolsa de Bogotá ya la hemos dejado de utilizar. Pero en estos casos, cuando hay un síndrome de compartimento abdominal en donde hay bajo gasto, pues los pacientes se alivian, muchos de estos pacientes críticos de la unidad de cuidado intensivo, haciendo una decompresión abdominal con una laparotomía y poniendo una bolsa de Bogotá de tal manera que el abdomen se relaje, y al relajarse el abdomen disminuye la presión, y al disminuir la presión disminuye pues el bajo gasto, mejora el gasto cardíaco, y estos pacientes se mejoran. Es increíble cómo mejoran estos pacientes de síndrome de compartimento abdominal con la bolsa de Bogotá. Ustedes lo van a ver en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso es lo que es el síndrome de compartimento abdominal y se puede producir por una pancreatitis aguda, y el manejo es con abdomen abierto y bolsa de Bogotá para disminuir las presiones. Indicación de CEPRE, fíjense aquí cuando hay indicación de CEPRE, es importante esto. La pancreatitis aguda con colangitis aguda asociado a falla orgánica en las primeras 24 horas. ¿Cómo sabemos nosotros que hay una obstrucción biliar? Es muy fácil. Hay unas guías, las guías de la Sociedad Americana de Endoscopia, en donde hay criterios muy fuertes y moderados para diagnosticar la coledocolitiasis. Y por esas guías son las guías que ustedes ya las deben saber, creo que las saben ya, que los criterios fuertes que nos indican que hay una coledocolitiasis, pues son ecográficamente la vía biliar mayor de 6 milímetros desde el punto de vista ecográfico, clínica de colangitis y unas bilirrubinas entre 1.8 y 4 cuando hacemos esta medición en sangre. Estos son criterios muy fuertes y estos hacen el diagnóstico de coledocolitiasis. Criterios no tan fuertes, o sea, estos son muy fuertes y los fuertes son la vía biliar mayor de 6 milímetros por ecografía y unas bilirrubinas entre 1... los criterios muy fuertes, las bilirrubinas son mayor de 4, y en los criterios fuertes, las bilirrubinas están entre 1.8 y 4 y la vía biliar está mayor de 6 milímetros. Y los moderados ya es cuando se aumentan cualquier prueba de función hepática diferente a la bilirrubina, están aumentadas la fosfatasa alcalina o las transaminasas, ¿sí? O es una mujer mayor de 55 años con aumento de las transaminasas, pero a estos no les hacemos CEPRE. Entonces, la indicación de CEPRE es cuando tiene criterios muy fuertes o fuertes. O sea, en resumen, dilatación de la vía biliar mayor de 6 milímetros, bilirrubinas mayor de 4 y clínica de colangitis. En estos pacientes los llevamos a CEPRE. Y la CEPRE, pues, es simplemente una colangiografía retrógrada endoscópica donde hacemos papilotomía, dilatamos la papila y extraemos el cálculo que está impactado en la papila de Vater y que está produciendo la pancreatitis. Entonces, en estos casos, con indicación muy precisa, de acuerdo a las guías de la Sociedad Americana de Endoscopia, hacemos CEPRE en pacientes con pancreatitis. ¿Esto qué quiere decir? Que no toda pancreatitis es igual a CEPRE. Ojo, porque existe
ese criterio que no es el adecuado. No toda pancreatitis es igual a CEPRE. Pancreatitis, para hacer CEPRE, necesita llenar criterios fuertes según las guías de la Sociedad Endoscópica Americana, como ya les dije. Entonces, eso ténganlo en cuenta. No todos los pancreatitis, a todas las pancreatitis les hacemos CEPRE. Pancreatitis biliares, estoy hablando, ¿no? Y la colecistectomía, la colecistectomía se lleva a cabo en el mismo, ojalá en la misma hospitalización del paciente, porque acuérdense que la génesis de la pancreatitis biliar pues son los cálculos. Y si no quitamos la vesícula, que es la que genera los cálculos, pues este paciente si lo mandamos para la casa muy seguramente va a volver con pancreatitis, porque se van a liberar cálculos de la vesícula, la vía biliar, se van a impactar nuevamente en el esfínter de Oddi y van a volver y regresar con pancreatitis. Entonces, ¿cómo curamos definitivamente esto? Pues haciendo finalmente una colecistectomía para quitar la génesis de los cálculos sobre la pancreatitis aguda. Bueno, siguiente. Entonces, el manejo quirúrgico en la pancreatitis grave, que era lo que yo les había dicho, es la necrosectomía. Entonces, indicaciones de la laparotomía o el manejo quirúrgico cuando no responde al tratamiento en la unidad de cuidado intensivo, cuando hay fiebre, cuando hay leucocitos mayores, cuando hay necrosis, perdón, fíjese el porcentaje de necrosis mayor de 50%, leucocitosis y falla orgánico múltiple, poca mejoría. Entonces, a estos pacientes, cuando hay necrosis infectada, mala evolución clínica de la paciente, o cuando hay necrosis no infectada, pero hay síndrome de compartimento abdominal, para hacer lo que hacíamos, lo que les dije, poner la bolsa de Bogotá, o cuando hay isquemia intestinal, en estos casos se lleva al paciente a cirugía. Y lo que se hace, pues, es una necrosectomía. Hoy en día, preferiblemente no se está llevando a cirugía a los pacientes, sino se están haciendo necrosectomías endoscópicas. Por la misma vía que drenamos el pseudoquiste pancreático a través de la pared posterior del estómago, drenamos drenamos la necrosis pancreática o por vía endoscópica. Cuando entramos por vía de laparotomía, marsupialización del páncreas, necrosectomía y packing pancreático, que es lo que hacemos, pues estos pacientes pueden complicarse con mayor frecuencia por sangrado, generalmente de la arteria esplénica y de la vena esplénica. Acuérdense que la vena esplénica y la arteria corren por el borde superior del páncreas y estamos ante un páncreas necrótico, inflamado, que no se ve muy bien la anatomía. Entonces podemos lesionar la vena esplénica. Me ha pasado, inclusive, pues el paciente se puede morir intraoperatoriamente haciendo una necrosectomía por lesión de la vena esplénica y sangrado intraoperatorio. Pero de todas maneras sí se hace la necrosectomía. La vía ideal de hacer necrosectomía, como les dije, no es por la parotomía hoy en día, sino por vía endoscópica. De todas maneras necesitamos para esto pues endoscopistas mejor preparados, con bastante experiencia en estos casos. Bueno, siguiente. Bueno, yo pienso que siguiente. Eso es más o menos todo de lo de la pancreatitis aguda. Fíjese que pues, es un reto de verdad para el manejo de un cirujano, la pancreatitis aguda. No es fácil el manejo. Tener en cuenta la gravedad de la pancreatitis. Generalmente y afortunadamente son pancreatitis leves que responden muy bien al manejo médico y al manejo con colecistectomía. Pero en el caso de la pancreatitis aguda grave, de acuerdo a los criterios de Atlanta, ¿sí? Y de acuerdo a los criterios de Ramson, que ya sabemos cuáles son, y el Apache 2, estos pacientes se deben manejar en la unidad de cuidado intensivo con todas las indicaciones que yo les mencioné en cuanto a hidratación, suspensión de la vía oral, uso inhibidores de la bomba de protones, analgesia, drenaje percutáneo, drenajes endoscópicos de los pseudoquistes pancreáticos, necrosectomías, antibióticos, nutrición parenteral o nutrición interal de acuerdo a las posibilidades. Y pues tener en cuenta que una pancreatitis grave
pues el pronóstico pues no es bueno y lleva una mortalidad entre el 30 y el 40% de nuestros pacientes. Eso es. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario, muchachos? Es larguito esto. De todas maneras, espero que se estimulen este tema, estimula más a leer que otra cosa, porque es un tema sigue siendo de mucha actualidad. Tener en cuenta que la pancreatitis está aumentando con el uso de la CEPRE o de la colangiografía retrógrada endoscópica, y que una vez nuestros pacientes lleguen a la sala de hospitalización después de CEPRES y que lleguen con dolor abdominal y vómito, lo primero que tenemos que hacer, pedirle unas amilasas y suspender la vía oral, porque muy posiblemente estos pacientes pueden tener una pancreatitis, y las pancreatitis por CEPRE en muchos casos son mortales. Entonces tenemos que tener en cuenta eso lo van a ver ustedes cuando estén en el internado, por la tarde, cuando le lleguen los pacientes de CEPRE a las 2 de la tarde. Doctor, el paciente de CEPRE está vomitando con mucho dolor. Usted lo va a examinar, está taquicárdico, deshidratado, con dolor en epigastrio, le pide las amilasas, están elevadas. Eso es una pancreatitis post-CEPRE. Y entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer. Bueno. Preguntas, muchachos, ¿no? Profe, le habían dejado una pregunta en el chat de que si la esteatorrea también es característica. No, como síntoma, no. La esteatorrea pues es mala absorción de grasa, ¿no? Y hay lipasa pancreática, pero la esteatorrea no es característica de una pancreatitis aguda. En realidad no lo es. No es un síntoma clave en la pancreatitis aguda. Es más un síntoma del síndrome de malabsorción. Yo creo que no es más, doctor. Bueno, Ronald, quedamos pendientes porque hay otros temas, ¿no? Yo solo estoy dictándoles a ustedes clases, incluso ustedes no están conmigo rotando, porque yo pues veo que como me salí del hospital, pues no me están mandando pacientes, no me están mandando estudiantes. De todas maneras, sigo pendiente de las clases, los que ustedes quieran, los temas que ustedes quieran, pues yo los puedo dar, Ronald, con mucho gusto. Listo, profe, listo. Yo estoy tratando de programar con la doctora Esperanza para ver si ella nos da la de nutrición. Ah, sí, sí. Ah, bueno, yo le digo. No sé si a usted le gustaría estar en la clase cuando ella esté. Claro que sí. Ah, listo. Sí, señor. Listo, me avisa entonces. Listo, sí, señor. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.